olvidado un poco de que el propósito de Dios y por el que estamos en la iglesia es por Él, es por su reino, ¿sí? Y que lo que Dios nos enseña en su palabra en todo momento y por lo que Jesús vino a este mundo es por todos, es por todos, es por la comunidad. Es más, si quieres saber un poquito más, cuando Jesús venga a buscar a su iglesia, vendrá a buscar a todos juntos, a su iglesia. Y yo espero, es mi oración, no sé si será así, pero espero que el día que el Señor Jesús venga por su iglesia, estemos aquí, cantando, alabando, estemos en su casa juntos. Sería hermoso que nos agarre ese momento, nos agarre juntos acá en la casa de Dios. No hay mejor lugar para que ese arrebatamiento, para que el Señor nos lleve como iglesia, que estar acá, en la casa de Dios. Es mejor estar acá que te agarre por ahí haciendo macanas y que de pronto, como que diga, uy, se fue fulano, se fue mejor, y yo estoy acá todavía, ahí sí te quiero ver, Pero fuimos creados para pensar como iglesia. Fuimos diseñados y salvados para pensar como cuerpo y como iglesia. El Señor nos salva, la salvación es individual, pero el crecimiento, el desarrollo, el servicio, la vida de nuestra, Dios no la concibe por separado. Fuimos diseñados para vivir en unidad. El clamor de Jesús antes de ir a la cruz es: Señor, que ellos sean uno. Y estaba poniendo la vara bien alta porque dijo: Señor, como tú y yo somos uno, ¿sí? Como tú y yo, como Jesús y el Padre somos uno, que ellos también sean uno. Y esa vara es alta, porque es difícil entre nosotros muchas veces, por diferencia, por cultura, por lo que sea, llegar a ser uno. Pero no es imposible, porque si Jesús lo dijo es porque es posible. Si tú crees que eso es imposible, porque de pronto lo has vivido, has visto, bueno, a veces hay desunión, a veces pensamos distinto, todo eso es mentira del enemigo, todo eso viene del diablo, todo lo que es mentira viene del diablo, porque si Jesús habló de unidad en la iglesia y de que tenemos que ser uno, y que cuando Él venga se llevará una sola iglesia que es su novia, quiere decir que entonces eso va a suceder. Te guste a ti o no te guste, piense o no lo pienses, eso es lo que va a suceder. ¿Sí? Cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, nos iremos todos juntos con Él. Como iglesia, como cuerpo, nos iremos todos juntos con Él. Entonces fuimos creados para una misión, y esa misión nos lleva a que tenemos, mira al que tienes al lado y dile: tenemos, a ver si te animas a decir lo que es. Dile al que tienes al lado, no me mires a mí, al que tienes al lado. Date vuelta, y tenemos conexiones eternas. Alguien que se lo diga a Meme, que está acá solito. Tenemos conexiones eternas. Acá, Octavio, tenemos conexiones eternas. Así tiene que ser. Fuimos diseñados para estar conectados eternamente. A que quizás no lo habías visto nunca de esa manera, pero con tu iglesia, te guste o no te guste la cara de tu pastor o del que tienes al lado, fuiste diseñada para que vivamos una eternidad juntos. Allá no hay cielo para los hispanos, cielo para los colombianos, cielo para los puertorriqueños, cielo para los argentinos, aunque estamos más cerca, pero ahí no existe. No hay privilegios allá, ¿sí? No los hay, no existen. Fuimos diseñados con una conexión única. Somos hermanos, pero más que hermanos en la fe, somos hermanos porque todos somos hermanos de sangre, porque fuimos comprados por el mismo precio y por la misma sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y todo comenzó bien. Cuando Jesús asciende a los cielos, Él promete el Espíritu Santo. Ya había dicho que iba a formar la iglesia, lo que era la iglesia, ¿sí? Cuando Pedro le dice a Jesús, le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Jesús: bienaventurado eres Pedro. Simón le dice en ese momento:
porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿sí? Sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esa base, sobre ese fundamento, yo estoy fundando mi iglesia. Es más, tú puedes ver hoy día y puedes elegir a la iglesia que tú quieres ir, pero tampoco ese ha sido el plan de Dios. El plan de Dios no ha sido que haya un montón de iglesias distintas. El plan de Dios es que hubiera habido una sola iglesia. Ahora, en la misericordia de Dios hay un montón de iglesias. ¿Por qué? Y bueno, porque a fulanito no le gusta menganito, y porque este habla inglés, el otro habla español, el otro habla criol. Y entonces dijo, Señor, bueno, vamos a permitirlo. Y por cultura está bien. Lo que no creo que esté bien es que por división, ¿sí?, haya muchas iglesias. Por eso es que el diseño original de Dios sigue siendo que las conexiones nuestras como iglesia son eternas, no se deben romper, no se van a poder romper. Es más, yo creo que el Señor tiene hasta tanto sentido del humor que ese hermanito o esa hermanita que a veces no te aguanta va a estar al lado tuyo en el cielo por la eternidad. Va a ser tu vecino. Sí, en el cielo que hay mansión, cada uno tiene su mansión allá en el cielo. Bueno, va a ser tu vecino por la eternidad. Imagínate eso. Así que las conexiones que tenemos son eternas. Esto lo creyó la primera iglesia, ¿sí? Y yo quiero hablarte hoy de esto que es tan importante, porque este es el fundamento por el que estamos comenzando nuestro año de discipulado con este material. Nuestras relaciones, guiadas por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, aún por nuestros pensamientos, producen división, se quiebran. Si nosotros queremos relacionarnos en nuestras fuerzas, lo más probable es que tengamos muchos problemas en ello. Y el problema de ello es que nuestras vidas, dirigidas por nuestra carne, o por nuestras emociones o sentimientos, por nuestra alma, lo voy a decir de esa manera, ¿sí? El alma es el asiento de las emociones y los sentimientos. Entonces, dirigida por nuestra alma, vidas almáticas, ¿sí?, corrompen el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es que todos los que están a tu alrededor, todos los que nos conocen, puedan conocer a Jesús a través tuyo y a través mío. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ok? El propósito de Dios es que las personas que te rodean conozcan de Jesús. Pero para conocer de Jesús, te tienen que conocer a ti. Y a veces lo que conocen de ti o de mí no les gusta, no ven a Jesús en nuestras vidas. No ven a Jesús en nuestros matrimonios. No ven a Jesús en la manera en que nos relacionamos con los hijos. No ven a Jesús en la manera en que nos comportamos en nuestro lugar de trabajo. No ven a Jesús en nuestras finanzas. No ven a Jesús en la fe que tenemos, en nuestra manera de expresarnos, porque no hablamos fe. Entonces tiene que producirse un cambio en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se pueda cumplir, para que la gente que nos rodea pueda conocer a Jesús a través tuyo y mío, porque ese va a seguir siendo el plan de Dios. Que las personas que nos rodean puedan ver a Jesús en nosotros y haya un verdadero cambio. Es triste en la vida que haya personas, y hoy día, y las hay, y la verdad es que yo cada vez que veo a alguien así, me disculpo y me enojo. Me enojo con la iglesia, me enojo conmigo, me enojo con nosotros, porque no debería ser así. Pero hay muchas personas que dicen, no, ese de cristiano no tiene nada. Ese solo se pone la Biblia bajo el brazo los domingos para ir a la iglesia, pero de lunes a sábado ni siquiera nos saluda. Ni siquiera nada, ni nos habla, ¿sí? Entonces, ¿dónde está aquello que Jesús nos enseña todos los domingos en la casa de Dios? Que es que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, ¿sí? Hay dos mandamientos muy claros para cada uno de nosotros como cristianos. Yo quiero que te lo grabes esto en tu corazón, en tu mente. Grábatelo, porque los dos mandamientos son el fundamento de nuestra vida, ¿sí? Y este es el fundamento por el cual los grupos de conexión este año van a existir, porque tiene que producirse cambio en nuestras vidas, porque Jesús se tiene que ver en nuestras vidas. Y si hay algo en lo que Jesús no se ve, hay que trabajar en ello.
El domingo yo te decía que el discipulado ejemplifica la vida del cristiano como la de un carro. Y un carro necesita 5 cosas fundamentales: un motor y 4 ruedas para poder por lo menos rodar, aunque sea empujando. Algunos dicen, bueno, falta la gasolina. Bueno, aunque sea empujando, pero necesita un motor y 4 ruedas. Si una de las ruedas no está funcionando bien, o está pinchada, o está rota, ese carro puede llegar a andar, pero no va a andar equilibradamente, no va a andar bien, ¿sí? Pasa lo mismo como, por ejemplo, cuando te agarras una gripe. Te agarras una gripe y apenas de pronto es un resfriado, pero es un malestar y te afecta todo tu cuerpo, ¿sí? Cuando tú tienes una gripe, la gripe de pronto es acá en la garganta, o tienes un malestar aquí congestionado, pero te afecta todo, no puedes trabajar bien, no puedes hacer las cosas bien, no puedes, a veces ni siquiera, hay gente que ni siquiera se puede parar cuando tiene una gripe, porque te afecta todo el cuerpo. Entonces, si un área de nuestras vidas no está funcionando bien, afecta todo lo demás. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Entonces Jesús diseñó a la iglesia con un propósito. Primero, número 1, para que seamos perfeccionados en la iglesia. No para que vengamos a cantar, escuchar un mensaje bonito e irnos a nuestra casa y cumplimos con el Señor, y le dimos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, cantamos y nos fuimos. Hay un propósito mucho más grande y profundo que aquel que es egoísta, que bueno, voy para llenarme, voy para sentirme bien. Tenemos un propósito mucho más profundo, y la iglesia primitiva lo encontró. En el libro de los Hechos, yo te voy a leer algunos textos, pero si quieres escribirlo o marcarlo, Hechos capítulo 2, verso 44 al 47, dice: quienes habían creído, ¿sí? Los que creyeron en Jesús, quienes habían creído, Hechos 2, 44 en adelante, se mantenían unidos, ¿sí? Ahora, cuando yo leí esta palabra, saltó hacia mi vida. Se mantenían. Mantenerse es una palabra intencional. Mantenerse no es algo que ocurra milagrosamente. Para yo mantenerme en forma, así como estoy, necesito hacer ejercicio, necesito cuidar mi dieta. No te rías, mi amor. ¿Vieron? Porque siempre hay alguien que te conoce demasiado. Necesitas mantenerte tu cuerpo en orden. Para mantenerte saludable tienes que mantener tu cuerpo en orden. Para que tu carro funcione bien tienes que hacerle mantenimiento. Entonces tienes que llevarlo intencionalmente al mecánico, a cambiar el aceite, a revisar, porque es intencional. Entonces dice la palabra que quienes habían creído, hombres y mujeres de fe como los que estamos hoy acá, se mantenían intencionalmente unidos y lo compartían todo y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Todos los días, con perseverancia y unánimes, ¿sí? Otra palabra que es intencional, perseverancia. Se reunían en el templo y partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo, y cada día el Señor añadía a la iglesia a quienes habían de ser salvos. Amén. Lo que la iglesia hacía era intencional. Era intencional. Aparte, yo leía y decía, aquí cuando dice que vendían sus bienes y los repartían a todos según la necesidad, era porque la primera iglesia, la iglesia que Jesús fundó, es una iglesia próspera, es una iglesia bendecida, es una iglesia generosa, es una iglesia que sabía su propósito por el cual entonces no tenía problema en ser generoso con su prójimo, porque sabía que estaba extendiendo el reino de Dios, porque sabía que estaba mostrando el amor que Jesús les había dicho que tuvieran por el prójimo. Y entonces esto lo hacían en el templo y en las casas. Quiere decir que no funcionaba solamente en el templo los domingos. La iglesia no puede funcionar solo los domingos.
La iglesia somos cada uno de nosotros. El edificio es el templo, pero la iglesia somos cada uno de nosotros y tenemos el propósito de funcionar como Jesús diseñó, soñó y quiere que la iglesia funcione. Y estos son ejemplos intencionales para que seamos iglesia. Yo no veo que había nadie, ninguno de los discípulos o los apóstoles que estaban ahí al frente, que dirigían, tenían que andar diciéndole: hey hermanito, vamos a servir. El hermano de alabanza tenía que decir: hermano, venga a traer su ofrenda, ¿no? Cante, hermano, cante. No le tenían que decir. Dice que lo hacían naturalmente, ¿sí? Comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. ¿Sabes qué quiere decir que tenían el aprecio de todo el pueblo? Que tenían buen testimonio. Las personas, ¿sabes por qué crecía esa iglesia? No por los milagros que pasaban. Ahí ocurrían milagros, pero no pasaba por eso. Pasaba porque ellos veían a la gente de la iglesia y decían: yo quiero estar ahí, yo quiero ser como ellos, yo quiero vivir la vida que ellos viven. Lo que ellos hacen está bien, es buena la vida que ellos tienen. Eso es lo que significa. Y tenían el aprecio de todo el pueblo. Y como eso pasaba, como ellos se reunían en las casas a crecer, a compartir, a orar juntos, a alabar juntos, a escuchar la palabra, ellos a cada vez que había una oportunidad lo hacían, y lo hacían intencionalmente. No había que andar convenciéndolos ni trayéndoles un programa especial para que vinieran o para que fueran a la casa. Como ellos lo hacían, entonces el Señor añadía a su iglesia a aquellos que habían de ser salvos. No dependía de la iglesia, de cada uno de ellos, porque intencionalmente vivían de esta manera. Hechos 4:32 en adelante dice: la multitud de los que habían creído pensaban y sentían de forma unánime. Ninguno consideraba como propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Escucha: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y gracia abundante se derramaba sobre todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque quienes poseían heredades o casas las vendían y llevaban el producto de lo vendido. Ahora tú y yo podemos mirar esto que está en el otro texto y en este, los dos en el libro de Hechos. Podemos mirar esto y decir: bueno, en este tiempo se hace difícil porque la situación está difícil, no podríamos vivir eso. Mentira. ¿Por qué? Porque ellos... La iglesia está diseñada para ser próspera y para bendecir a los demás. Quiero decirte un secreto. El domingo vamos a hablar de finanzas. Te voy a decir nada más una sola cosa hoy, ¿sí? Cada vez que tú rindes al Señor algo, cada vez que tú das algo para el reino de Dios, el Señor lo multiplica mínimamente. Lo multiplica. Tú ves una persona en necesidad y de pronto vas y le das $20, el Señor te va a dar 40 mínimo esa misma semana, porque dice la palabra de Dios, hizo un principio en ella, que yo lo creo y doy un gran amén a ello. Dice la palabra de Dios que Dios no es deudor de nadie. Amén. Cuando trabajamos como iglesia y cuando entendemos que el propósito por el cual Dios nos bendice es para bendecir, lo que estábamos leyendo, es para edificar. Cuando entendemos que hay un montón de personas a tu alrededor, mira, Dios te puso en ese lugar de trabajo con propósito. Dios te puso en ese vecindario con propósito. Dios te puso te trajo a los Estados Unidos con un propósito. Olvídate del sueño americano y cambia el sueño americano por el sueño de Dios. Amén. Y te va a ir bien y no vas a luchar tanto en esta vida. Necesitamos empezar a vivir y a pensar como iglesia, como reino, y no individualmente, como solamente, bueno, para mí, mi reinito, mi casita, mi carrito. Así va a estar toda la vida, con todo lo chiquitito.
Pero si empiezas a pensar en el reino de Dios y que tú y yo estamos diseñados para vivir como iglesia en el reino de Dios, las cosas van a empezar a cambiar. Vas a empezar a ver los milagros que promete la palabra de Dios. Hechos 4:32 dice, Hechos 5:42, dice, y todos los días no dejaban de enseñar y de anunciar en el templo y por las casas el evangelio de Jesús el Cristo. Amén. Tú y yo necesitamos entrar en esta dinámica de vivir para el reino de Dios y de llevar nuestras vidas a comprender nuestro pensamiento, a entender que Dios nos ha diseñado y nos ha salvado y nos ha mantenido en este mundo para poder bendecir y alcanzar a otras personas que también están padeciendo a nuestro alrededor. Y si tú y yo tenemos pruebas, las pruebas son para que seamos fortalecidas en ellas, y de esas pruebas vamos a salir victoriosos. ¿Para qué? Porque alrededor nuestro va a haber personas con las mismas pruebas, y para que tú y yo podamos bendecirlas porque ya pasamos y tuvimos la experiencia. El domingo pasado decíamos, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el pozo. Pero si tú pasas por esa experiencia y pasaste por la experiencia, o sea, ahora el domingo te voy a hablar de finanzas, y no porque tenga un doctorado en finanzas, pero tengo la experiencia, he vivido y conozco la generosidad de Dios en mi vida, y sé de las cosas que Dios me ha sacado y me ha llevado en victoria en nuestras finanzas. Entonces yo conozco a Dios, y yo voy a hablar de Dios, de lo que la palabra de Dios dice con respecto a las finanzas y cómo se deben administrar en una casa, no como el mundo lo hace, sino como la palabra de Dios dice. Por eso es que en este año necesitamos discipularnos, necesitamos conocer cuál de las áreas de nuestra vida, en cuál de ellas estamos rengueando, en la área familiar, en el área económica, en el área laboral, en todas las áreas de relaciones con los amigos, con las personas a nuestro alrededor, con los hermanos de la iglesia, en todas nuestras áreas, porque fuimos diseñados para relacionarnos. Lo primero que Dios ve en la creación, Dios crea todo, hace todas las cosas y crea a Adán, y lo primero que Él ve cuando mira a Adán, dice, y no es bueno que el hombre esté solo. Porque no fuimos diseñados para estar solos. No fuimos diseñados, por eso es que estamos todo el tiempo rodeados de personas. A donde vayas, estás rodeado de personas. Y los conflictos son con personas, no son con cosas. Porque si yo tengo un conflicto con el televisor, lo tiro y compro otro y ya. O lo arreglo. Si yo tengo un problema con el carro, lo llevo al mecánico, o lo arreglo, o lo cambio si puedo. Los problemas no son con las cosas. Es más, las cosas se van a quedar acá, pero las conexiones son eternas. Entonces Dios nos diseñó para que no estuviéramos solos, sino para que estuviéramos conectándonos con personas todo el tiempo. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ver a Jesús a través de mi vida. Yo voy a ser imperfecto siempre, tú vas a ser imperfecto, imperfecta siempre. Pero en la imperfección es donde Dios puede manifestarse. Porque a pesar de mi imperfección, yo puedo seguir adelante, yo puedo seguir caminando, yo puedo levantarme una vez más. Tengo esperanza a pesar de mis imperfecciones. Necesitamos tener en orden las áreas de nuestra vida. Yo quiero que tú las anotes, las vas a ver, están en el material de discipulado. Si tú no tienes el material de discipulado, tienes que tener tu libro, tu material de discipulado. Pero vamos a ver estas áreas, la área espiritual. ¿Por qué? Porque el motor de tu carro es tu relación con Dios. Si tú no te estás relacionando con Dios, olvídate que todo lo demás no va a funcionar. No va a funcionar. Y como te dije antes, no se trata de relación con Dios dominguera. No se trata de eso. No va a funcionar. Se trata con una relación con Dios diaria. A mí no me da pena decirlo, pero
Como muchos de los padres que estamos acá luchábamos con nuestra hija para que ella tuviera su vida devocional. Ella oraba, ella leía la palabra, pero no era que, ay, qué apasionada que estoy por leer la palabra. Y no te rías, todos pasamos por ahí en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, y algunos adultos también. Pero una de las primeras cosas que nos sorprendió el Señor en este tiempo es que estando allí en el campamento con los jóvenes allí en Argentina, ¿sí?, se levantaba todos los días a las 6 de la mañana a tener su devocional. Sí, yo no lo podía creer. El pastor Gerardo me mandó una foto con la hora. Y estaba allí abajo de un arbolito con su Biblia sola, orando, 6 de la mañana. Jamás lo logramos nosotros eso. Entonces Dios trabaja en nuestros corazones. Pero nuestra vida espiritual es la que mueve todo lo demás. El área espiritual, el área relacional, el área física, el área profesional, porque a veces nuestra área física es un mal testimonio. El área profesional es un mal testimonio. Hacemos negocios donde no tenemos que hacerlo, ¿sí? O trabajamos de mala manera, o llegamos tarde al trabajo todos los días, o nos vamos más temprano de nuestro trabajo y tratamos de, no, pero esto, sí, una excusa, todos los días tenemos una excusa. El área profesional muchas veces es el mal testimonio que tenemos en nuestra vida. Dios quiere arreglar eso. Dios quiere arreglar eso en nuestras vidas. Y el área ministerial, el área de servicio también. Cuando tomemos estas áreas en nuestra vida y las pongamos en orden, estaremos bajo la protección y la bendición de Dios y podremos avanzar a conquistar más y más. Pero si no las ordenamos, estaremos vulnerables para que el enemigo nos afecte. ¿Sabes? Uno dice, Dios puede hacer todas las cosas. Pero en la creación, en Génesis 1, encontramos que Dios no creó nada, no hizo nada de las maravillas que hizo sin poner en orden. Dice la palabra, y vio Dios que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces Dios la puso en orden. Dios no va a hacer nada en tu vida si hay áreas que están desordenadas o que están vacías. Dios necesita poner en orden nuestra vida para hacer milagros. Uno de los ejemplos más lindos que encuentro en la vida de Jesús en la Biblia es cuando había una multitud, 5,000 personas sin contar mujeres y niños. Ahí Jesús le estaba enseñando a ellos, ¿sí? Y entonces vienen los discípulos, le dicen egoístamente, le dicen, Señor, apenas tenemos un poquito de comida para nosotros, ¿por qué no despides a la gente para que se vaya por las aldeas? Y Jesús dice, si yo la despido, esa gente se cae muerta en el camino del hambre que tienen. Para colmo eran todos hispanos, si ya saben. Y Jesús le dice a ellos, ¿qué tienen? Y uno de ellos, bueno, apenas unos pancitos y unos pececillos nada más que alcanza para nosotros. Y Jesús, antes de hacer el milagro, dice algo que muchas veces pasamos por alto. Jesús los organiza y les dice a los discípulos, antes de decirle, ni ellos se dieron cuenta que iba a ser un milagro, pero antes de hacer el milagro, Jesús le dice a los discípulos, vayan y siéntenlos de grupo, de 50 en 50, siéntenlos. Y después que los organizó y los ordenó, Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús no hace un milagro sobre cosas o vidas que están desordenadas. Por eso es que tenemos que trabajar. El discipulado, mis amados, nos lleva a vivir una vida de orden, de disciplina, de conocimiento de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios que nos ayudan a vivir nuestra vida en orden. Necesitamos aprender que no hay nada más importante para Jesús que la edificación de su iglesia. ¿Por qué? Porque a través de su iglesia es que Él va a cumplir su propósito. No lo va a hacer a través del gobierno, no lo va a hacer a través de las escuelas. Si tú crees que tus hijos solamente van a ser educados por lo que dicen las escuelas, estás en un error. Es a través de la iglesia. Es a través de la palabra de Dios. Él nos encomendó a nosotros la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es una iglesia?
¿Te preguntaste alguna vez qué es una iglesia? A ver, ¿qué es una iglesia? ¿Ah? Te voy a dar una definición bien simple que encontré. La iglesia es la reunión de los hijos de Dios y tiene el propósito de continuar el ministerio de Jesús. ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Díganlo fuerte, pues. A salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús mismo, ¿sí?, nos encomendó a nosotros, su iglesia, continuar con su tarea. Entonces, a medida que nosotros vamos creciendo, a medida que somos transformados a través del discipulado. A ver, Jesús no dijo, vayan y denle de comer a la gente. Jesús no dijo, antes de ascender a los cielos, párense en una esquina y predíquenle a todo el mundo. El mandamiento de Jesús es, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque a una persona le puedo hablar 1 hora y a los 2 días o al otro día se olvidaron ya de lo que le hablé. Pero un discipulado es intencional y tiene constancia y perseverancia. Si tú abandonas, no te gradúas. Si tú abandonas, nunca vas a conocer el propósito final por el que estabas estudiando. Nunca vas a lograr el objetivo. Pero entonces, como iglesia, muchas veces solamente escuchamos un mensaje del domingo y el lunes nos olvidamos. No me digan que no es así. Te voy a llamar el lunes. Y algunos tienen memoria todavía el lunes, pero el martes olvídate ya. Entonces no funciona. No funciona. Te ayuda, te motiva, pero no funciona. Lo que funciona es lo que Jesús dijo y nos mandó a hacer. Necesitamos hacer discípulos con constancia y con perseverancia para poder alcanzar. Entonces, como iglesia, ¿sí?, yo te dije recién y te hablé de cuál es el propósito que tenemos como iglesia y que tenemos que pensar en comunidad como iglesia. Tenemos que aprender que al lado tuyo, atrás tuyo, tienes un hermano, una hermana que va a estar incondicional para ti. ¿Estás dispuesto a eso? A ser la persona. Porque a tenerlo, claro, imagínate, qué lindo. Pero tenemos que estar dispuestos a ser incondicional para las personas que están a nuestro alrededor. Yo tengo que estar dispuesto a ser incondicional para mis vecinos, para mis compañeros de trabajo. ¡Wow! Pero es lo que nos manda la palabra. Cuando Jesús se acercaron a preguntarle, dinos qué tenemos que hacer, qué es lo más importante. Estamos hablando de aquellos que se conocían la Biblia de tapa a tapa, se sabían todo de la Biblia de memoria. Estamos hablando de los religiosos, que sabían todas las leyes, las 613 leyes, más todos los mandamientos, más todas las regulaciones que tenían, se sabían al dedal todas ellas. Sin embargo, se acercaron a Jesús y le dijeron, ok, de todo eso, de todo esto, de todo lo que está acá, ¿qué es lo más importante? Y ustedes saben la respuesta. Jesús dijo, bueno, todo esto está nucleado en el primero y el segundo mandamiento. ¿Qué es el primero y el segundo mandamiento? Relaciones. Relaciones. Jesús sabía que eso es lo que nos motiva como personas a relacionarnos. Y hay relaciones que pueden ser buenas y hay relaciones que pueden ser malas, que no nos gusten tanto, pero el mandamiento es ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si tú tienes problemas para amar a tu prójimo, es porque tú estás teniendo problemas con ti mismo. Así de sencillo. Si no aguantas a tu esposo es porque el problema es tuyo o a tu esposa. ¿Sí? Si no aguantas a alguien es porque la Biblia dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú no puedes amar a esa persona es porque tienes un problema con ti mismo. Contigo.
Necesitamos aprender cuál es el motivo por el que somos iglesia. Y este año queremos darte la oportunidad de que camines en ese propósito. Queremos que como iglesia podamos juntos este año saber que, como dijo Josué, yo en mi casa vamos a servir al Señor. Amén. ¿Sí? Y que voy a ser parte de esto, porque este año es solamente el empezar. Pero esto que Dios está haciendo es una cadena, ¿sí?, que no se termina y que puede seguir. Y tú vas a discipular a alguien y vas a orar por alguien y vas a bendecir a alguien, y esa persona va a bendecir a otra persona y va a discipular a otra persona y a otra persona, y podemos cumplir. Yo no sé las otras iglesias, yo no sé los otros cristianos, no los conozco, no soy pastor de ellos, y I'm sorry. Pero esta iglesia tenemos que entender de que tenemos un propósito por el cual Jesús murió en la cruz y nos salvó. Y es para poder llevar y ser de bendición. Vamos a tener que aprender. Vamos a tener que trabajar en nosotros. Sí, claro que sí. Vamos a trabajar en nuestro matrimonio, vamos a trabajar en nuestra relación con los hijos, vamos a trabajar en nuestra finanza, vamos a trabajar en nuestra salud, vamos a trabajar en un montón de cosas. Hace poquito conocimos un médico con mi esposa y hoy nos llamó para decir: ¿qué domingo puedo ir a hablar sobre salud a tu iglesia? Yo dije: vamos a trabajar en eso, porque necesitamos aprender a cómo cuidar nuestro cuerpo. ¿Cómo vas a orar por los enfermos si estás todos los días en el hospital? Yo no voy. Tienes que trabajar en tu salud. Es parte del testimonio. Es parte de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios te salvó y quiere trabajar en tu vida para poner en orden todas las áreas de tu vida, para que puedas testificar y alcanzar a aquellos que están a tu alrededor. El mandamiento de Abraham: te bendeciré para que seas de bendición. Felipe, es así. Te bendeciré para que seas de bendición. Tenemos que entender que Dios quiere sanarte, Dios quiere restaurarte, pero no para que digas: uy, qué lindo, ya estoy restaurado, tengo carros nuevos. Es para que puedas bendecir con la misma bendición que Dios te bendijo, puedas bendecir a otros. Es el propósito de la iglesia. Es para que este año podamos meternos en la comunidad. Yo creo en Dios, si no estaría aquí. Y creo que la obra es de Dios. Amén. Si no estaría aquí. Porque muchos todavía no están inscritos en el discipulado. El mandamiento que el Señor nos da por sobre todas las cosas en nuestra vida como iglesia es ir y hacer discípulos. Y te estamos dando la oportunidad este año de abrir lugares de discipulado. Lo pusimos por internet, lo pusimos en Zoom, lo pusimos en distintos horarios, en distintos barrios, en distintos lugares, porque no queremos que te pierdas la oportunidad de ser obediente a lo que Dios nos mandó, ya que como iglesia podamos ser de bendición, crecer, ser libres, ser sanos, ser prosperados, caminar en orden y poder servir al Señor haciendo discípulos a otros también. Y todavía hay muchos cristianos que todavía, y hablo de esta iglesia, que todavía no están inscritos en el discipulado de este año. Y estamos dándote la oportunidad de que camines con Jesús, de que conozcas más a Jesús, que conozcas la palabra. Estamos dando esta oportunidad de que todos este año podamos caminar. ¿Y sabes quién es el más bendecido de todo esto? Señálate. Tú vas a ser la más bendecida y el más bendecido. Porque aquellas cosas con las que vienes luchando van a desaparecer. Porque se van a poner en orden. No hay nada más lindo que entrar a tu casa y que tu casa huela bien y esté en orden, esté todo limpito, ¿no? Hoy le lavé los platos y la cocina a mi esposa para que venga y esté en orden. ¿Sí? El perro estaba haciendo de la suya, así que puso un perfumito en la entrada, limpié primero, luego puse un perfumito en la entrada. Sí, porque
a tirar abajo la alfombra de la basura. Pero no hay nada más lindo que entrar a la casa. Está todo en orden. Claro, no abras el closet, ¿no? Algunos de los jovencitos, si abrimos el closet, ¿qué pasa? Se viene abajo todo. Pero no hay nada más lindo que tener tu vida en orden. ¿Sabes que cuando la palabra de Dios dice, termino con esto, ya termino, que hay una paz que Dios tiene, que sobrepasa todo entendimiento? Está hablando del milagro que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa. Cuando tú pones esas cosas en orden, cuando pones tu vida en orden, cuando pones tu matrimonio en orden, cuando pones tu familia en orden, cuando pones tus finanzas en orden. Cuando tú haces eso, cuando está todo en orden, Dios hace el milagro. Dios hace el milagro. Y yo creo que Dios va a hacer milagros en esta iglesia. ¿Qué tal si oramos para que este año